fidelidad, pienso en la parábola de Jesús, esta parábola donde dice que un hombre rico se fue de viaje y dejó su riqueza a cargo de sus siervos. A uno le dio 10 medidas, 10 talentos, a otro le dio 5 medidas, 5 talentos, y a otro le dio una medida, un talento. Los talentos eran medidas de riqueza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Peso en plata. Y lo interesante en esa parábola es que el énfasis del hombre rico cuando regresa, que representa a Jesús, tanto con el de 10 como el de 5, que duplicaron lo que su Señor le había dado, no fue que al de 10 le dio una mayor honra que al de 5. De hecho, les honró igual, porque la honra del Señor venía por el hecho de haber sido fiel en la inversión de lo que Él le había dado. Es decir, no honró más al de 10 que al de 5, aunque el de 10 lo incrementó a 20 y el de 5 lo incrementó a 10, pero en realidad los honró igual, porque lo que honró el Señor fue la fidelidad de cada que le fue dado. Curiosamente, el reproche del Señor al que cogió ese talento y lo enterró por miedo, y ese miedo que viene de la comparación. Porque ahí estaba el miedo. Jope, yo solo tengo 1 y los otros tienen 5 y 10. El miedo surgió por la comparación. Porque él dijo, yo con 1 no voy a llegar a generar lo mismo que el de 5 y el de 10. Y si lo pongo en riesgo, lo puedo perder, de hecho. Entonces lo voy a esconder. Eso fue una actitud de miedo, y el Señor lo que le recrimina es el no haberlo invertido. Es decir, el Señor no esperaba que llegase a incrementarlo a 10 talentos. El Señor hubiese estado feliz habiendo recogido ese talento y un talento más, y le hubiese dado la misma honra que les dio a los otros 2. Entonces, la recriminación del Señor al que cogió el talento y lo escondió fue que por miedo no lo invirtió. Un miedo que probablemente vino de la comparación con los otros. Y eso es lo primero que quiero decirle a los muchachos y muchachas que me escuchan. Sea lo que Dios te haya dado, inviértelo. No tengas miedo, y ese miedo que surge de la comparación. Porque obviamente, si yo me pongo a comparar con los grandes hombres de Dios, yo quedo muy escaso. Quedo muy escaso. Pero ¿sabes por qué yo hago lo que hago? Porque no compito con nadie más. Yo compito conmigo mismo. A mí Dios me ha dado algo y mi enfoque está en invertirlo. Ya está. Que Billy Graham ha llenado estadios con millones de personas y yo jamás lograré hacer eso, probablemente. Está bien. Pero cuando el Señor hable con Billy Graham y hable con Itiel Arroyo, si Billy Graham y Itiel Arroyo han sido fieles en lo que Dios les dio, van a recibir la misma honra por parte del Señor. Y ese va a ser el punto. Y ya está. Si yo me empiezo a comparar con Billy Graham, yo estoy lejos en capacidad, en influencia, en dinero, en todo. Que no haría nada. Porque diría, si es que mis grabaciones o mis predicaciones o mis mensajes no están a la altura. Pero como he decidido no compararme, simplemente me centro en ser fiel e invertir lo que tengo. Y ya está. Producir algo para el reino de Dios. ¿Se entiende?